Bendiciones, aquí les saluda su hermano Esteban Fuentealba, perteneciente a Iglesia Tiempo de Gracia. Quiero saludarles en el amor cristiano, deseándoles ricas bendiciones a todos ustedes. En este día quiero compartir con ustedes y estudiar juntos una palabra. Así que los invito a tomar lápiz y cuaderno para poder estudiar algunos fundamentos que serán de muchísima ayuda y de muchísima bendición para todos nosotros. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Bendiciones. Y esta palabra que vamos a desarrollar, a compartir, está registrada en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que estudiemos juntos esta palabra y la desarrollemos. Escogí este discurso de Juan porque es muy importante para nosotros, para este tiempo. El apóstol Juan quiere derribar a todos aquellos que rechazaban la deidad de Cristo. Aunque ustedes no lo crean, en ese tiempo se estaba enseñando que los padecimientos de Cristo, que la muerte de Cristo, no tenían poder. Entonces, hermanos, Juan se levanta contra este tipo de maestros para derribarlos, para contradecir aquella doctrina, porque también tenían el descaro de enseñar que los creyentes no tienen por qué obedecer los mandamientos de Dios una vez salvos por gracia. Y tristemente, esa enseñanza se parece mucho a la enseñanza de nuestros días. Muchos predicadores hoy nos enseñan y dicen: vive como quieras, haz lo que quieras, di las sandeces que quieras, no importa, total, ya eres salvo. Amados hermanos, vamos a demostrar con la Biblia que esto no es así y que esto tampoco debe ser así. El apóstol Juan, en su primera epístola universal, él dice: todos aquellos que profesan conocer a Dios deben tener comunión con Dios, deben tener comunión con Él. No es suficiente, hermanos, no es suficiente decir: yo conozco a Dios, yo tengo tantos ministerios en Dios, yo tengo tantos años de cristiano evangélico, yo tengo dones espirituales. No es suficiente decir: yo conozco la Biblia, yo conozco la Escritura. No es suficiente, hermanos, no lo es. La Biblia nos enseña y nos dice: si profesas conocer a Dios, debes tener una relación, una comunión con Él. Si profesas conocer a Dios, debes creer en Él. Pero de verdad, aún en la crisis, aún en la adversidad, aún en la prueba, aún cuando todo el mundo se escandaliza por las malas noticias que están corriendo a través de toda la tierra, debes creer en Él de corazón. Si profesas conocer a Dios, debes vivir en santidad, apartado para Él, dedicado para Él. Buscar un tiempo donde tú puedas relacionarte con Él, con el Señor. ¿Usted ha oído hablar de la santidad externa? Yo he escuchado a muchos predicadores hablando de la santidad externa. Y quiero decirte algo: la santidad externa no sirve de nada cuando tu vida, cuando tu conducta no es santa, no sirve. Y este verso es maravilloso, hermanos, porque nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos. Y esto cobra mucho sentido cuando leemos el escritor de Hebreos. En el capítulo 4, verso 15, nos dice la Biblia:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es hermoso, hermanos. La palabra compadecerse significa experimentar dolor juntamente con nosotros. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que cuando nosotros sufrimos, Él sufre con nosotros. Significa que cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, Él también sufre y se afecta con nosotros. Entonces, tal vez usted dirá, ¿y por qué no nos sana entonces? Déjeme ayudarle, querido hermano, con dos posibles respuestas del por qué Dios permite que muchas veces vivamos con una enfermedad. Número 1, Dios usa esa enfermedad para su gloria, para que busquemos más de Él, para humillarnos, para mantenernos humildes y para enseñarnos dependencia de Él. Número 2, Dios usa esa enfermedad simplemente, hermanos, para sacarnos de esta tierra como un transporte que nos traslada al reino celestial. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire lo que significa la palabra debilidades: estar sin fuerza, frágil y enfermo. Entonces, este texto diría más o menos así: porque tenemos un sumo sacerdote que experimenta junto a nosotros el dolor y sufrimiento cuando más nos sentimos sin fuerzas, frágiles y enfermos, solo que Él nunca pecó. Volvamos a nuestro texto clave, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Qué cosas nos escribió Juan? ¿De qué cosas Él está hablando? Él nos está hablando de toda la epístola, Primera de Juan, 5 capítulos, hermanos, que debemos leer, profundizar, escudriñar. ¿Saben lo que significa la palabra escudriñar? Anacrino, significa investigar. Y una vez que hayamos investigado, hermanos, luego debemos desarrollar la palabra de Dios y luego compartir. El conocimiento de Dios es para ser compartido. El conocimiento de Dios es poder siempre y cuando el conocimiento nos lleve a una mayor adoración, a un mejor servicio de disciplina para Dios. El conocimiento es poder siempre y cuando nos lleve a una mayor entrega. Hermanos, debemos compartir el conocimiento de su palabra, el conocimiento de Dios. Y este texto nos dice para que no pequen. Quiero ayudarles con esto, hermano, a desarrollar esto. Si allá en el cielo tenemos un sumo sacerdote y un abogado, es porque lo necesitamos. Si allá en el cielo tenemos un sacerdote y un abogado, es porque somos débiles y frágiles. El día que alguien diga, yo no soy pecador, trata a Dios de mentiroso y se vuelve independiente y se vuelve autosuficiente y se maldice a sí mismo, confiando en Él, en su propia persona. Entonces, si siempre vamos a fallar, si siempre vamos a pecar, ¿por qué la Escritura, por qué la Biblia nos dice no pequen? ¿Por qué? Escucha bien esto, hermano. Escucha el consejo de Dios. La palabra no pequéis, no pequen, es una traducción de la palabra griega hamartano, y significa
errar, equivocarse, tomar una dirección equivocada. Y quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros hemos errado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado direcciones y decisiones equivocadas? ¿Cuántos? La respuesta es todos, absolutamente todos. Entonces, cuando la Biblia nos dice no pequen, está hablando en tiempo presente. Lo que la Escritura nos está diciendo, hermanos, lo que el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, nos está diciendo es: no vivan continuamente en el pecado. No vivan continuamente en el pecado. Hermano, caíste, levántate, confiesa tu pecado a Dios específicamente y sigue caminando. Sigue caminando. Si alguno ha pecado, si alguno ha fallado a Dios, si alguno ha fallado a Cristo, si alguno ha fallado a su hermano, abogado tenemos para que defienda nuestro caso ante Dios.